¿Está bien? Esa clase se la tienen que estudiar. La parte de que habla sobre la anatomía, la célula, esa parte no, ¿está bien? Pero sí tienen que saber los conceptos, qué es una glándula del sistema endocrino, cuáles son las funciones que tienen, qué cosa es una hormona, cómo se regula ese feedback negativo. Tienen que saber cómo funciona sobre todo el eje hipotálamo, hipófisis y la glándula. Así como vimos cuáles son reguladas por el eje y cuáles no son reguladas por el eje. ¿Está bien? Acuérdense que estaba la que habíamos llamado monarquía, que ellas se regulaban de acuerdo a qué? Al fosfato, al calcio, la paratiroide, acuérdense que era parte, el páncreas también era parte, y había una porción, no todo, de, por ejemplo, en cuanto a la aldosterona, que también funcionaba de acuerdo al eje con la renina, ¿está bien? Pero sí hay patologías que me pueden aumentar esa, como en la hiperplasia o en el aldosteronismo primario, ¿ok? Pero bueno, tienen que saber así, cuáles son funcionados y cómo se regulan. Tienen que saber cuáles son las hormonas, ¿está bien? La hormona que me hace digamos, la liberación, que son las del hipotálamo. ¿Cuál es la hormona liberadora que actúa sobre la hipófisis para que envíe o secrete la hormona estimulante? ¿Está bien? Las que son del hipotálamo son liberadoras, las que funcionan con la hipófisis son estimulantes, porque estimulan entonces la producción de donde haga efecto, o sea, en los órganos o tejidos diana. Esa parte tienen que saber. Y en esa clase, o sea, para esa pregunta o ese tema, pueden estudiar por el slide, porque en el slide ese yo le puse todos los datos importantes. ¿Está bien? Entonces, por ahí pueden estudiar esta parte. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? Ahí pueden salir preguntas de selección múltiple, preguntas más objetivas. Puede salir una pregunta para completar que te diga, por ejemplo, el nombre de la hormona, algo relacionado, para que digan que lo libera, qué glándula, cómo se realiza ese estímulo. ¿Está bien? Y además tienen que saber no solo la glándula del sistema que libera la hormona, sino también las funciones que tienen esas hormonas. Entonces por ahí había unas tablas, un cuadro, no sé, ahora voy a hacer un cuadro, una tabla, siempre tuve ese problema. Ustedes revisen que ahí viene el nombre de la hormona, quién la secreta y qué funciones tiene. ¿Está bien? Por ahí pueden revisar también, eso es importante. El examen físico, la parte de síntomas y signos, esa es la parte de regulación e introducción. La parte de las maniobras, sobre todo las maniobras para tiroides. No para tiroides, sino tiroides. Acuérdense de eso que nosotros habíamos revisado en la clase cuando les explicamos que estaban las maniobras que me hacían la palpación de tiroides y otras que eran complementarias. ¿Bien? Eso tienen que saberse también. La de Hamilton-Bailey y la de Marañón. Entonces revisen esas maniobras también. Acuérdense que Marañón no es palpatoria, no caigan que no es pegadilla, ¿está bien? Pero no caigan en el desconocimiento de la pregunta, porque se le están preguntando cuáles son maniobras palpatorias de tiroides, excepto la que no es. Acuérdense que Marañón no palpa la tiroides. ¿Es para qué? Bocio endotorácico. Entonces no es solamente saber la maniobra, sino para qué se utiliza. Entonces se revisan, van a leer las maniobras que explicamos cómo se hacían, pero no solamente van a saber el nombre de la maniobra y la técnica, tienen que saber cuál es la ventaja de utilizarla, para qué se utiliza esa maniobra, qué esperan encontrar, los hallazgos normales y no los hallazgos tan así. Pero acuérdense que nosotros, por ejemplo en tiroides, vimos la parte de los bocios. Entonces tienen que saber cómo describir los hallazgos. ¿Está bien? Por ejemplo, si encontraran una tumoración o un bocio, ¿cómo describir? ¿Qué características pudiera tener?
Ahí si es difuso, según la consistencia, ¿verdad? Porque acuérdense que las nodulaciones, los tumores que son pétreos duros, me pueden hacer pensar en otra cosa. Entonces, esas características tienen que releerlo, ¿bien? No muy específico hacia el detalle, pero sí tener una idea por si les sale una pregunta. ¿Qué características tienen que colocar? Ustedes tienen que hablar sobre la localización, si es a expensas de un lóbulo o segmento, si es de forma difusa. Tienen que saber la consistencia, ¿verdad? Si es un nódulo único o si es múltiple. Esas son las características, ¿verdad? La vascularización, se ausculta, hay que ocultar, puede tener frémitos, ¿verdad? Sonidos vasculares, y eso es patológico, no debe tener nada. Eso es más o menos de examen físico. Entonces, maniobras de exploración tiroidea. De síntomas, sí saber cuáles son las características. Eso incluso ya ustedes lo habían manejado en otra materia. Tienen que saber qué cosa es la polidipsia, la poliuria, qué cosa es polifagia, cómo es esa pérdida de peso. No es cualquier pérdida de peso. Entonces esos síntomas y signos lo van a revisar. ¿Está bien? De exploración física ahí venían muchísimas otras, esas no. Esas otras maniobras que había para páncreas, de la pancreatitis, eso no, eso ustedes lo van a incluir en la quirúrgica. ¿Está bien? De maniobras tiroides. Ahora, síntomas, signos, saber qué significa eso sí de todo lo que está en la clase. ¿Bien? Eso sería la primera clase de esa primera slide que vimos. Después vimos las afecciones del eje hipotálamo hipófisis. Y ahí hablamos sobre la hipófisis y los adenomas sobre todo. Y ahí nosotros vimos dos patologías importantes, que era la acromegalia y el prolactinoma. Bien, de esas enfermedades que tienen que saber. ¿Cuál es, por supuesto, el concepto? Siempre que ustedes comiencen a estudiar una enfermedad, tienen que hablar de la definición. Entonces ustedes leyendo y estudiando, revisen el libro y dicen, ¿qué cosa es la acromegalia? Háganse la pregunta. Vayan y respondan la pregunta leyendo. Y lean solo concepto, solo definición. No lean otra cosa. Cuando ya dominen el concepto, dicen, ¿por qué se produce la acromegalia? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la etiología? ¿Será que hay algún riesgo? ¿En quién es más frecuente? Entonces ahí ya van a buscar la epidemiología, en qué sexo es más frecuente, a qué edad es más frecuente, si se relaciona con algo o no. Eso para todas, ¿está bien? Para todas las enfermedades hacen así y les va a ser más fácil de estudiar. Ahí no se van a confundir en un examen. Las preguntas son focalizadas en algo. Entonces, ¿cómo ustedes van a saber focalizar? ¿Qué le preguntan si no saben ni lo que están leyendo? Porque leen, el que lea, ¿no? Leen, y después no saben ni qué están leyendo. Entonces háganlo de esa forma, preguntas, respuestas. ¿Cuáles son las causas? Esto. Mira, acá me está hablando de adenomas. Voy a leer un poquito qué cosa es un adenoma. ¿Cuánto es un microadenoma? ¿Cuánto es un macroadenoma? Eso tienen que saber también. Puede ser menos de 10 milímetros, más de 10 milímetros. ¿Cuál es más frecuente en este? Los adenomas, que acuérdense que me daban el síndrome celular por la compresión. Entonces, eso es lo que ustedes van a ir revisando. Entonces, ya saben el que es más frecuente, saben las causas. Y bueno, ¿y cómo se diagnostica eso? ¿Cómo yo sospecho que alguien pueda tener acromegalia o prolactinoma o hipertiroidismo, hipotiroidismo, todo lo que vimos? Entonces ahí buscan las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son los síntomas y signos que están en esa enfermedad? Para tener la sospecha. ¿Y cómo confirmar el diagnóstico? ¿Qué solicito? Los valores de las hormonas no se los voy a preguntar, no tienen que aprendérselo de memoria. A la hora de escribir, si hay un caso clínico donde venga un resultado de un examen, yo les voy a dar los parámetros normales. Le voy a poner el rango normal. Ahora, ustedes sí tienen que saber interpretar si eso está elevado, si está normal o está bajo, qué significa. Y qué
¿Qué pasos continúan? ¿Se acuerdan que nosotros hicimos así un abordaje diagnóstico de acuerdo a este valor que se pedía después, cómo confirmar? Ese camino tienen que saberse, ¿bien? Pero los valores yo se los voy a dar el rango, el valor de referencia del laboratorio, porque al final, cuando ustedes indican un examen en el laboratorio, ellos te ponen su valor de referencia. Entonces, ¿para qué les voy a decir apréndanse toda esa cantidad de hormonas? ¿Está bien? Ahora, la interpretación no viene en el laboratorio. La interpretación es de cada médico. Eso sí tienen que saber, ese razonamiento. ¿Bien? Bueno, los pasos que continúan para el diagnóstico, eso tienen que revisar. Por ejemplo, si tal valor me da sí, ¿qué solicito después para saber, por ejemplo, dónde está la afectación? Para confirmar si eso es benigno o maligno, ¿qué se hace? Eso es lo que ustedes van a enfocar en cuanto a diagnóstico. Y por supuesto, si ya tienen un diagnóstico, tienen que saber el tratamiento. Dosis de medicamentos no se los voy a pedir en este examen por lo menos, la dosis, pero sí tienen que saber cuál es el objetivo del tratamiento de cada enfermedad. ¿Para qué se indica ese manejo? Si es para mejorar o detener los síntomas, si es para evitar complicaciones, si es para bloquear la liberación de esa hormona o es para bloquear el efecto sobre un tejido. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? ¿Está bien? Y el tratamiento, por ejemplo, sintomático, ¿y cuál sería el tratamiento definitivo? Acuérdense que vimos muchísimo de las causas que eran adenoma, que tenía que hacerse la resección de ese adenoma. Y que en los macroadenomas, sobre todo, en la primera cirugía, difícilmente se podía extraer todo el adenoma. Entonces, ¿qué se hacía ahí? ¿Está bien? Entonces, saber más o menos esa parte sería el tratamiento. ¿Okay? Acuérdense que también hicimos algunas preguntas, por si ahí les sale la prueba. ¿Cuál es la principal causa de hiperprolactinemia? La fisiológica, ¿ok? Es la fisiológica. La mujer embarazada o la puérpera, si ya dio a luz, está amamantando, esa es la principal causa. En ese momento es que debe tener hiperprolactinemia para poder producir la leche. Está bien, de amamantar. Ahora, ¿cuál es el tumor hipofisario más frecuente? Y dentro de los adenomas, el prolactinoma. ¿Está bien? El prolactinoma. ¿Y qué produce un prolactinoma? Hiperprolactinemia. Entonces, de las causas no fisiológicas, ¿verdad? La más frecuente es el prolactinoma. Pero de forma general, hablando de hiperprolactinemia, de forma general, la causa más frecuente es la fisiológica, no la patológica. ¿Entendieron? Se los voy a preguntar en la prueba. Ya tienen un punto ahí. Al menos los que están. ¿Está bien? Bueno. Después, ¿qué más vimos? En acromegalia, nosotros vimos también cuáles eran las complicaciones y las principales causas de muerte en un paciente con acromegalia. Se lo revisa. ¿Cuáles son o tipo cardiovascular? ¿Cuáles son? Nosotros vimos así e incluso explicamos hasta por qué se producía, qué afectaciones daba ese aumento en la hormona de crecimiento y por qué era, por ejemplo, las afecciones cardiovasculares, por qué se producían, qué patologías puede tener un paciente con acromegalia. Y vayan así por sistema, complicaciones. Esas complicaciones que vimos por cada sistema, cuáles son las más frecuentes y cuáles son las principales causas de muerte. Bien, eso sí, tienes que saber. Acuérdense que a mí me gustan mucho las preguntas de epidemiología. ¿Cuál es la edad más frecuente? ¿Cuál es el sexo más frecuente? ¿Cuál es la causa más frecuente? Y miren, parece algo que uno dice a veces, ay, ¿para qué se preguntará eso? Miren, hay enfermedades que se parecen todas, que solo con síntomas uno no puede saber a qué hace referencia. ¿Y qué te da diagnóstico de sospecha? La epidemiología. Porque tú dices, pero ten cuidado porque mira, tiene un familiar así, ya le pasó esto, porque está en la edad, porque es del sexo, porque tiene tal antecedente. Entonces, eso te ayuda.
Eso de biología hay que saber. Bien. Después, ¿qué nos vimos? Después, no, antes de eso vimos la parte de tiroides. Después de acromegalia, prolactinoma, bajamos a tiroides, ¿verdad? De tiroides. Afecções tiroideas, afecciones hipo e hiper. ¿Eh? No, el trabajo fue la parte de bocio. La parte de hipotiroidismo, que vimos la tiroides de Hashimoto, toda esa cantidad de posibilidades diagnósticas a través de la TSH, de 3, T4, que se indica, eso lo vimos nosotros acá, eso no fue de trabajo. Sim. Trabajo fue la parte de bocio y fue un complemento de nuestra clase, porque nosotros en la clase hablamos de qué patologías de esas podían desarrollar bocio, por qué se producía, qué tipo de bocio es. Eso fue un complemento que se hizo. ¿Está bien? La parte de cáncer de tiroides no les va, que eso sí fue el trabajo. En el trabajo sí se habló de cáncer tiroideo, ese no les va a la prueba. Pero cuando ustedes analizan hipotiroidismo, yo quiero que lo vayan buscando así, como por siglo. ¿Está bien? ¿Qué patologías o causas existen de una hipofunción tiroidea? ¿Qué me da una hipofunción tiroidea? Que vean la clasificación, esa que les pusimos en la clase, que está en el libro, que habla de primaria, secundaria, terciaria o periférica. Y que a esa secundaria y terciaria también se le conoce como central. ¿Está bien? ¿Y dónde está la afección y cómo me puedo dar cuenta de acuerdo a los exámenes de TSH, T3 y T4? ¿Cómo me doy cuenta con esas opciones si ese paciente tiene un hipotiroidismo central o si es primario? El periférico no, solo saber que existe, pero es muy raro, por lo tanto no les voy a poner un caso clínico de un hipotiroidismo periférico. ¿Está bien? No se preocupen. Del más clásico, el primario y el central, sí, porque tienen que darse cuenta. ¿Okay? ¿Cuál es la causa más frecuente de hipofunción tiroidea? De hipofunción tiroidea, Hashimoto. Entonces van a estudiarse Hashimoto. ¿Cuál es la forma de presentación? ¿En qué sexo? La razón, ¿verdad? Femenino con masculino, las causas o factores de riesgo. Todo es Hashimoto. Hay más causas de hipofunción tiroidea. Se leen cuáles son, saber mencionar o reconocer. Pero ¿de quién van a revisar el tema de Hashimoto nada más? De las otras causas, saber que existen y cuáles son. Pero de Hashimoto, todo de Hashimoto. ¿Ok? Ahora, de la levotirosina, de ese sí quiero la dosis. Ese es fácil, miren, ese es bien frecuente, hay que darle. Eso de ese sí, de levotirosina, sí hay que saber la dosis. Y además, ¿qué orientaciones, que eso yo les dejé de tarea que discutimos después, qué orientaciones ustedes le dan a un paciente que consume levotirosina o que va a comenzar con levotirosina para que su absorción sea mejor? Entonces, ¿qué características hay que explicarle? Les puede salir una pregunta de escribir, miren qué fácil, donde ustedes le indiquen el tratamiento al paciente. Y cuando ustedes le colocan la levotirosina, tienen que saber la presentación de la levotirosina, de cuánto viene, qué cantidad le van a indicar, como si fuera una receta médica. Y qué características hay que explicarles. ¿La tiene que consumir con alimentos? Não, em jejum. Incluso un poquito más. Hablan de 1 hora. 1 hora. 1 hora. Para fazer absorção. Incluso con alimentos o con otros medicamentos, porque hay interacciones medicamentosas. Entonces busquen la ficha, de laboratorio de levotirosinas, y ahí vienen todas las características, interacciones medicamentosas y por lo menos las más frecuentes que no se debe asociar. A senhora quer que coloque a partir de 50, 175, é assim, a senhora quer? Acuérdense que vimos una dosis que era
a 1.6, algunos hasta 1.8 microgramos por kilogramo de peso. ¿Cuánto daba? Y ahí habían algunas condiciones también que vimos, que era en dependencia de la edad del paciente, si había tenido un infarto, si era de tal edad, cómo hacer esa dosis. Entonces, eso es lo que yo quiero, porque si le sale un caso clínico, en el caso clínico ya se va a dar la edad del paciente, la condición del paciente, y ustedes tienen que saber elegir cómo va a tomar la levotiroxina. Doutora, mas a gente não precisa, não é pra gente colocar, vamos supor, 1.6 microgramas por quilograma. É pra É fazer pra a gente conta. fazer a conta e colocar a Sim. dose certa. Sí. Yo quiero, miren, como dice, yo no sé si en Brasil se usa esa frase o en portugués sea diferente, pero en Cuba se dice siempre, guerra avisada no mata soldado. Aqui também. No sé en portugués si se diga así o sea de otra forma. Pero ¿qué significa? Si ya están avisados, estudienselo. Guerra avisada mata soldado quando ele está distraído. Y por eso no se puede distraer el soldado. Ya saben, si ya saben que les va a salir en la prueba, ¿cómo no se lo van a estudiar? Vayan y estudienselo. Si es fácil. Además, si les sale una pregunta abierta sobre el tratamiento con la levotiroxina, yo quiero que lo hagan como médicos. Ustedes ya pronto van a estar en el internado y ahí van a hacer indicaciones. Yo quiero que lo hagan como si fuera una indicación médica, esa que ustedes le dan al paciente, y el paciente tiene que entender. Yo voy a ser el paciente en ese momento. Revisando el examen, voy a ser el paciente. Yo tengo que entender cómo tomarme la levotiroxina y qué cantidad voy a tomar. Si yo no entiendo como paciente y ustedes cometen una iatrogenia, le quito los puntos. Yo voy a ser el paciente. Ahora vamos a ver si el paciente entiende bien el mensaje. Doutora, na prática, tem um professor nosso que fala que tem que colocar na receita que você vai indicar a tiroxina e daqui 3 semanas tem que passar por revisão. E tem um professor nosso na prática que fala que não precisa colocar, só falar para o paciente. A gente coloca ou não coloca? Coloca. Miren, a ver, cada médico tiene su librito, como dice. Ahora, piensen siempre, esto es para la vida, no para la prueba. Piensen siempre que el paciente no entendió nada. Aclárenle todo. Y usted le puede decir al paciente, dentro de 3 semanas viene para hacer tal cosa, y no lo escribiste. ¿Ustedes creen que el paciente tiene que recordar que en 3 semanas, si uno está preocupado, va a estar contando la semana, va a sacar la fecha y va a anotar en su calendario cuándo regresar? Pero todos los pacientes son así. Entonces hay que escribirlo. Pasó algo con ese paciente. Pasó algo. Porque no vino a la consulta. Miren ese caso que les hablé del paciente con cáncer tiroideo, que se hizo un VAC y no fue a retirar el examen, no se le explicó que tenía que ir y qué pasó después. Vino en poco tiempo, pero ya con úlcera, con todo lesionado y grave ya. Entonces, capaz que si ese paciente pudo haber reclamado, a mí no me dijeron que tenía que venir a recoger el resultado rápido, no me dieron otra cita. Y si el médico hubiera escrito y decía, no hay forma de que el paciente diga, a mí no me dijeron, está escrito. Entonces escriban. Yo les estoy diciendo que es como para el paciente, pero es un examen también. Entonces en el examen tiene que poner todo. ¿Ok? Pero va a estar fácil, ya van y lo estudian. De hiperfunción tiroidea, hipertiroidismo. Tienen que saber las causas, la clasificación, pero lo que van a revisar más es la enfermedad de Graves. Enfermedad de Graves básica. De ese es el que van a buscar etiología, causa, todo. ¿Ok? Pero de forma general, hiperfunción tiroidea, otras posibles causas. ¿Bien? Síntomas y signos de hipo y de hiper, así por sistema como vimos. ¿Cuáles son? Y el tratamiento del hipertiroidismo de la enfermedad de Graves.
de la enfermedad de Graves. Y otra cosa que quiero que revisen es si puede remitir la enfermedad o no. O sea, si requiere de algún tratamiento quirúrgico siempre o con fármacos, puede ser que resuelva, que remita. Y en caso de realizarse algún procedimiento, ¿cuál sería? Solo el nombre, no tiene que explicar nada del resto. ¿Ok? Eso sería de Graves. Después vimos Addison, los casos clínicos. De esas patologías, en la clase de síntomas y signos, viene cada una de ellas síntomas y signos. Solo eso. No el diagnóstico, ni tratamiento, ni qué se indica, esas cosas no. ¿Está bien? Pero sí, qué síntomas puede tener un paciente y el examen físico. Y eso en el primer slide viene en cada patología y ahí explica. Solo eso. De cada um dos casos. Sí, de feotromocitoma, de Addison, de Cushing, enfermedad de Cushing, Isso. y de el otro, ¿cuál era? El otro eran 4. Aldosteronismo primario. Pero esos están en la primera clase. La primera clase de síntomas y signos tiene que saberse todo. Entonces ahí sí. Bien. Solo la clínica. ¿Cómo sospechar? Solo eso. Es por si le sale, por ejemplo, una selección múltiple, algún signo o alguna característica para que digan en qué enfermedad sospechar. Así es como les pudiera salir. Te pongo, por ejemplo, o el concepto de la enfermedad o algo que esté relacionado con ella, de clínica, y la pregunta sería, ¿en qué diagnóstico sospecharías? Y ahí tienes que decir si es Addison, si es Cushing, lo clásico de ellas, no muy rebuscado. Bien, es fácil. Después, diabetes, ¿verdad? De diabetes todo. Das complicações. A última aula a doutora vai cobrar? Ai, eu achei que não ia entrar. De las complicaciones les voy a decir cuáles ahora, no todas. A ver, de diabetes. De diabetes, la clasificación de diabetes, de esos tipos específicos, saber 3 ejemplos. Vimos la diabetes tipo 1, la tipo 2, diabetes específica y diabetes estacional, ¿verdad? Son 4. Ahora, de los tipos específicos de diabetes, ahí vienen muchas causas. Se aprenden 3. Por si les sale escribir, 3 nada más. Le voy a pedir. Tienen que saberlas todas, ¿no? Pero para la prueba 3. No vaya a ser que ahora digan, no, yo solo aprendí 3 porque en la clase dijeron que no. Se aprenden todas. Pero en el examen, si es para escribir, les voy a pedir 3 causas de diabetes específica o 3 condiciones, un fármaco o algo que me pueda dar diabetes. Eso es lo que van a saber. Después, factores de riesgo. Los factores de riesgo, cuando nosotros vimos la parte del ABA, ahí revisamos cuáles eran los que se le hacía el cribado o el tamizaje. Entonces, esos son los principales factores de riesgo. ¿Está bien? Entonces ahí ya se están aprendiendo los factores de riesgo y se están aprendiendo a qué pacientes asintomáticos se le debe hacer el cribado o tamizaje. Entonces, esos grupos que vimos se lo tienen que saber, es importante. Después, los resultados de la glicemia en ayuna, la prueba de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glicada, cuando está normal, cuando hablamos de prediabetes y cómo hacemos el diagnóstico de diabetes. Eso lo vimos perfecto en la clase, está en el material. Ese material está bastante amplio, hasta el AVE en inglés ahí le puse, pero se los traduje. ¿Está bien? Para que no digan, la clase está en inglés. No, la clase estuvo en español. La tabla nada más porque es la única bibliografía. ¿Está bien? Y ustedes saben que las mejores bibliografías médicas están en inglés.
¿Está bien? Pero yo le di la clase en español, yo no se la di en inglés. No sé qué después venga la niña de la clase, no la dan en inglés. No, la clase fue en español. Bueno, y queda constancia ahí. Y por allá también. Entonces, bueno, ¿cuáles son los posibles resultados? Indicaciones de metformina en la prediabetes. Eso lo vimos también. ¿A qué paciente se le podía dar un tratamiento medicamentoso cuando estaba en prediabetes para tratar de disminuir esa progresión, por el riesgo de progresión? Después de los medicamentos o el tratamiento de la diabetes como tal, quiero que lo estudien por ese flujograma, porque así es como se maneja, que tengan en cuenta según el riesgo cardiovascular o enfermedad renal crónica, qué medicamentos son de elección. Y yo quiero que ustedes revisen de los inhibidores del SGLT2 y los GLP-1. Esos dos fármacos, o sea, son grupos farmacológicos. Quiero que de esos dos busquen ejemplos, cómo se llaman, ¿está bien? Cómo se administra, cuáles son sus ventajas y desventajas en la diabetes. O sea, a qué pacientes se benefician con ese tratamiento. Fíjense de esos dos nada más. Entonces, metformina en la prediabetes, quiero que busquen qué pacientes van a recibir tratamiento con metformina. Y de los GLP-1 y los SGLT2, de esos dos grupos, busquen más información. ¿Qué pacientes diabéticos se benefician de ese tratamiento? ¿Cómo se inicia el esquema de ellos? Si les pongo inmunoterapia, si lo puedo asociar. ¿Está bien? Pero de esos dos nada más. Si el paciente no tiene insulina, eso lo vimos, la guía lo dice también. Si el paciente no usa GLP-1, antes de ponerle insulina, prueba con el GLP-1. ¿Ok? ¿Cómo es? Si el paciente no está con tratamiento con los GLP-1 y vamos a suponer que requiere ya de insulinoterapia, Lavasalo, ¿qué hacemos? Lo que dice la guía es que antes de ponerle la insulina, pruebes con el GLP-1. Ponle el GLP-1 antes de la insulina. Por ahí, por si le sale una preguntita de selección múltiple, de qué hacer. Y hay opciones, ¿verdad? Y en una dice insulinoterapia tal o GLP-1, comenzar, ya saben lo que tiene que marcar. Bien, bien realizado. Solo esos dos. Metformina, GLP-1, SGLT2. ¿Cómo elegir el GLP-1 o el SGLT2? Acuérdense de pacientes con falla cardíaca, con enfermedad renal crónica, con riesgo cardiovascular elevado. Eso es lo que se tiene en cuenta. Dosis no, pero sí ejemplos de los fármacos. La dosis no te lo voy a preguntar por ahora. ¿Ok? Después de diabetes, sigue. De diabetes tenemos las complicaciones. De las complicaciones crónicas, porque las agudas no las tengo todavía, eso va a ser un tema de trabajo práctico. ¿Está bien? De las crónicas, lo que les estuve mencionando en clase que era importante. Por ejemplo, como que sepan cuáles son las complicaciones, el nombre, cuáles son, por la micro y la macroangiopatía, y cuál es mixta, que era el pie diabético nada más la única que estaba en la mixta. ¿Ok? Ahora, ¿qué van a buscar de esas complicaciones? ¿Cómo detectarlas? ¿Cómo se hace el cribado de esas complicaciones? Fíjense, yo no quiero que me hablen de la nefropatía diabética todo, el tratamiento todo, ni de la polineuropatía, que me digan todo. No, pero ¿cómo sospechar si ya existen y cómo hacer ese cribado? ¿Cada qué tiempo hay que hacer un fondo de ojo al paciente? Eso lo vimos.
Cada qué tiempo hay que indicarle una microalbuminuria, y ya les dije cuál es el examen de elección para el cribado de una nefropatía diabética. Por la albuminuria, a ver si tiene proteínas, que es la albúmina en la orina. Entonces, no es difícil eso de las complicaciones. Eso es lo que les pudiera salir. ¿Está bien? Y algo que sí, fíjense, no es dosis, no es algo, pero acuérdense lo que vimos en los IECAS y los ARA2. ¿Cuál es el fármaco que se utiliza en pacientes, verdad? Con albuminuria, porque es nefroprotector y porque es un antiproteinúrico. Ahí tenemos los IECAS y los ARA2. Y ustedes saben cuáles son los fármacos IECA y cuáles son los ARA2. ¿Saben? Porque puede ser que no te ponga IECA, pero le pongo lisinopril, tiene que saber que es un IECA. ¿Ok? Bien. Otra cosa que por ahí estaba viendo. Solamente. Muy poco, Só o repasso já deu 40 minutos. Só o repasso. Não, porque só citou. É, só citou. Ah, pero esos son los temas que les va. Puede ser que de un tema de eso le vaya un planteamiento de verdadero o falso. Solo eso. Pero no saben cuál. E aí a gente tem que citar. Tienen que decirlo todo. No queda otra. Además, usted al paciente no pueden decirle, no, como eso no fue un tema de examen, yo no me lo aprendí. Tienen que saberlo. Es la forma de aprender, es la forma. Y ustedes tienen que aprovechar la presión de un examen para estudiar bien y aprenderlo. Porque sinceramente, puede ser que alguno lea, estudie, pero si no tienen una presión y un estrés de prueba, no van a estudiar de la misma forma. O sea, vean lo positivo de la prueba. Les obligo a estudiar. Verdade.